Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y yo quiero darles a conocer algo. No hay momento donde yo me sienta más inútil, pero luego le voy a decir por qué, que cuando estoy predicando. Porque yo sé que Dios está en medio nuestro. Yo sé que Dios hace maravillas. Y yo sé que si yo he tenido una experiencia con Dios, todas las personas, todos los hermanos deben tener una experiencia con el Señor. Y nosotros, los que estamos al frente, tenemos la responsabilidad de orar, de dedicar nuestro tiempo, de cansarnos al máximo, buscando que cada hermano, que cada hermana tenga una experiencia gloriosa con Dios. Entonces, cuando yo estoy predicando, como le digo, no hay tiempo donde yo me sienta más inútil que cuando estoy predicando. ¿Por qué? Porque yo sé lo que siento, yo sé lo que Dios puede hacer, y yo quisiera de alguna manera meterme hasta el alma, hasta el espíritu del hermano y de la hermana, y de alguna manera poder yo hacer algo para que esa persona pueda sentir lo que yo siento y lo que yo sé que se siente cuando abrimos el corazón. Por eso cuando usted me oiga predicar o me vea predicar, de pronto me oye que grito, que gimo, que lloro, porque dentro de mí, al mismo tiempo que le estoy hablando de la palabra de Dios, de alguna manera estoy gimiendo, de alguna manera en espíritu estoy buscando que alguien sienta lo mismo. Y cuando yo empiezo a escuchar gemidos y lamentos y veo rostros llorosos, digo: Señor, ya lo hiciste. Así es que les voy a pedir, hermanos, hermanas, que leamos la palabra de Dios, que abramos nuestro corazón. Y yo les voy a pedir a los hermanos y a las hermanas que son más sensibles a la palabra de Dios, que se presten en las manos de Dios. Estamos a día 16 de septiembre del año 2024. Y hermano, hermana, necesitamos dar lugar a la palabra de Dios allá en lo más profundo de nuestro corazón. Le voy a pedir que ponga atención en lo que le voy a estar leyendo, y que usted, conforme lo esté entendiendo y lo esté sintiendo allá adentro, le permita al Espíritu Santo que obre en su vida. En algunas ocasiones yo tuve que encender un fuego de otro fuego. Tuve que encender un fuego de un fuego que ya estaba encendido, y lo que hacía era que en algún pedazo de lámina, o a veces hasta de una tabla ancha, echar sobre aquel pedazo de madera unas brasas grandes, fuertes, unas 3 o 4, y venía y las ponía acá donde debe a encender el fuego nuevo, y encima le echaba varitas más delgaditas y le soplaba, y en un rato aquellas 4 brasas fuertes encendían aquella otra hoguera. Ojalá que me esté entendiendo. El Señor tiene aquí brasas fuertes,
Y hace años, le estoy hablando de unos 6 o 7 años, el Señor me estaba insistiendo, porque hace ya unos 14 o 15 años que me fui yo enfermo a Michoacán, y estando allá en la montaña, llego el primer día muy enfermo. Calculaba quedarme unos 3 meses allá descansando para sentirme bien. Y el primer día me salgo en la montaña, busco un lugar bonito para hablar con Dios. Y apenas me estaba acomodando y comienzo a decirle: Señor, aquí estoy, Dios mío, mira, pues tú háblame, tú enséñame, tú revélame, tú dirígeme. Y ya no me dejó hablar el Señor. Me habló y me dijo: regrésate a Los Ángeles y comienza un avivamiento. Fíjese, en ese tiempo, me acuerdo, yo tenía 67 años. Y yo le dije: Señor, a un hombre de 67 años le pides un avivamiento. Y me dijo: y no soy yo el que hace el avivamiento, y no soy yo el que da las fuerzas. ¿Y por qué no puedes hacer un avivamiento a los 60 y tantos años? Si yo soy el que hago las cosas. Regrésate a Los Ángeles y empieza un avivamiento. Y me dijo algo de ti, hermano, y me dijo algo de ti, hermana. Me habló de ti el Señor. ¿Cómo le habló de mí, hermano? Dijo mi nombre. Me dijo: mira, yo te he unido con personas que me han conocido como tú, que me han experimentado como tú. Te he unido con personas que te creen. Te he unido con personas que, si tú los invitas, hacen lo que tú les digas. Y son brasas fuertes. Reúne esas brasas y yo me encargo de hacer la hoguera. Ojalá que me entienda, hermano, hermana. Le voy a pedir que ponga mucha atención a lo que vamos a estar leyendo. Y una vez más vamos a comprobar que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Una vez más vamos a descubrir que la palabra de Dios, no le digo que es lo único, porque hay también la adoración, la oración, cada una en su nivel, en su área, pero la palabra de Dios es una autoridad. La palabra de Dios es poder de Dios. Y si nosotros ponemos atención en la palabra de Dios, usted no se imagina cuántas cosas pueden suceder si usted y yo le damos el lugar que merece la palabra de Dios. ¿Cree usted a la palabra de Dios, hermano? ¿Cree usted a la palabra de Dios, hermana? Les voy a pedir una vez más a los hermanos y a las hermanas más sensibles a la presencia de Dios que se presten. Les voy a pedir a los hermanos y a las hermanas más entendidos a la palabra de Dios que entiendan la palabra de Dios y la procesen de su entendimiento acá a su área espiritual, y que dejen que Dios obre. Y yo les digo, si empezamos a hacer eso, hoy será la hermana, a poco la hermana, a poco el hermano, a poco aquel otro hermano, y poco a poco nos vamos uniendo más y más y más. Y en unos cuantos días ya todo el pueblo está en un mismo sentir. Si quedan 2 o 3 por ahí, con la misma influencia que se mueva de todos los que estamos en el espíritu, se envolverá y comienza ya todo el pueblo en un solo espíritu. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Ahora sí, ponga mucha atención. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Quiero que ponga atención a la palabra de Dios. Y quiero pedirle que crea la palabra de Dios.
Y dice allí Hebreos capítulo 10, versículo 19. Acuérdese, usted va a leer, va a entender, va a creer y se va a entregar al Señor a ver qué Dios va a hacer en esta noche. Y usted se va a sorprender de lo que Dios va a hacer. Dice el Espíritu Santo, yo me estoy acostumbrando a no decir dice el escritor de la carta a los Hebreos, o dice el apóstol Pedro, o dice el apóstol Pablo, porque ni era el escritor de la carta a los Hebreos, ni era el apóstol Pablo, ni era el apóstol Pedro, era el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, a través del apóstol Pablo, a través del escritor de la carta a los Hebreos, era el Espíritu. Y hoy dice el Espíritu, no dice Rafael Rodríguez, esta es la Sagrada Escritura. Hoy dice el Espíritu Santo, léalo conmigo, ponga mucha atención. Dice así, hermanos, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los creyentes, a los cristianos, aquellos que estamos aquí y que hemos creído en Cristo Jesús. Nunca usted se deje llevar por el que le diga como Rafael Rodríguez, que tiene 48 años sirviendo al Señor, porque los años no tienen que decir nada si no hay una experiencia real con el poder de Dios. Por eso en este momento, si usted ya tiene un tiempo y se considera una persona más o menos sólida, crecidita, firme en el Señor, tome en serio la palabra de Dios. Si no tomamos en serio la palabra de Dios, nunca vamos a salir de una vida cristiana mediocre. Piensen eso. Dice ahí, hermanos, ¿qué dice? Oiga, así que hermanos, el Espíritu Santo se está dirigiendo a ti hermano, a ti hermana, a ti que has creído en Cristo Jesús y te has convertido en hijo e hija de Dios. Así que hermanos, a los hijos de Dios. Así que hermanos, ponga mucha atención en lo que sigue. Así que hermanos, oiga, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y acá está hablando en el Nuevo Testamento. Y acá, aunque le está hablando al pueblo hebreo, pero le está hablando al pueblo hebreo convertido. Ojalá que me entienda. Así que hermanos, está revelando algo glorioso. Así que hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. De nada sirve que estemos en este edificio si no tenemos la revelación, el conocimiento y la experiencia espiritual para adentrarnos en el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento el lugar santísimo era el lugar donde entraba el sumo sacerdote cada año, donde estaba la gloria de Dios. Pero solo un sacerdote bien santificado, bien preparado, podía entrar. Nada más. Pero el día que Cristo murió en la cruz, dice la palabra de Dios, estaba el velo que cubría la entrada al lugar santísimo. Y cuando Cristo Jesús expiró, cuando murió, dice la palabra de Dios, cuando el Señor dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y al rasgarse se abrió, y al abrirse se pudo contemplar lo que había dentro. Lo que nadie podía contemplar ahora se estaba mirando. Lo que nadie podía observar ahora se estaba observando. Todos podían observarlo. ¿Por qué? Porque se rasgaba el velo, porque se rasgaba la cortina,
Y ahora se podía ver hacia el lugar santísimo, hacia adentro del lugar santísimo. Y ese velo simbolizaba el cuerpo de Cristo, que se entregó en sacrificio, y al morir se rasga el velo, y por el sacrificio de Cristo Dios nos permite mirar lo que hay dentro del lugar santísimo y adentrarnos, porque dice aquí: así que hermanos, oiga, así que hermanos, como diciendo, hermanos, tienen que saber esto. Así que hermanos, tienen que tener esta revelación. ¿De qué, hermano? De que podemos adentrarnos al lugar santísimo. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros como gentiles, como mexicanos, como guatemaltecos, como salvadoreños? ¿Qué tenemos que ver con el lugar santísimo del santuario terrenal? Nada. Aquello era un símbolo. Ahora dice: así que hermanos, teniendo, fíjese bien, la libertad, teniendo el paso libre, teniendo acceso, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero está hablando simbólicamente: tienes acceso a la misma gloria de Dios, a la misma gloria de Dios, a la misma presencia de Dios. De manera que si nosotros podemos entender, y estamos aquí en esta noche, el Espíritu Santo nos está diciendo abierta y directamente: tú que has creído en Cristo Jesús, tú que te has convertido en hijo de Dios, ya puedes entrar a la misma gloria de Dios. Ya no hay nada que te estorbe. Ya tienes la entrada abierta a la gloria de Dios. Imagínate, hermano, imagínate, hermana, si pudiéramos tú y yo en esta noche creer esto y recibir la revelación de parte de Dios. ¿Sabes qué pasaría? Comenzarías de pronto a sentir como un temor, como un respeto sublime, porque estás muy cercano, muy cercana a la gloria de Dios. Ha habido personas que al paso de los años me han dicho: casi no me gusta ir a sus iglesias porque me dan miedo ustedes. Tiemblan mucho. ¿Por qué tiemblan? A ver, ¿por qué tiemblan? A ver, me dicen, muéstrame en la Biblia por qué tiemblan. Y le digo: te voy a mostrar. La Biblia dice que la gloria de Dios se posó en el monte Sinaí. La gloria de Dios se posó en una montaña de pura roca. Y dice la palabra de Dios que por la presencia de Dios en el monte Sinaí, el monte temblaba y hasta humo le salía, por la presencia de la gloria de Dios. Y yo les digo: si quieres saber por qué tiemblo, mírame la estatura que tengo, mírame la fuerza que pueda tener en comparación con el monte Sinaí. Nada. Pues si el monte Sinaí temblaba y hasta humeaba, ¿cómo no me voy a poner a temblar yo ante la presencia de Dios? Y si tiemblo es porque la presencia de Dios me ha alcanzado, es porque siento que estoy ante la presencia de Dios, es porque siento que estoy ante la gloria de Dios. Y los que puedan, yo les voy a pedir que cierren sus ojitos y me escuchen con los ojos cerrados. Y van a descubrir algo muy hermoso. Escucha bien, hermano, escucha bien, hermana. Y va a haber personas que van a estar escuchando y van a estar teniendo una conexión con lo espiritual. Y aún puede ser que de pronto alguien lance un grito, porque de pronto
el poder de Dios le invade de una manera muy fuerte. Alguien pueda decir, hermano, no estará sugestionando a los hermanos. No, hermanos. Yo he estado en retiros con 500 hombres en las montañas, con 500 mujeres en las montañas, y yo les he dicho, si usted cree a la palabra de Dios, usted puede experimentar lo que decía el apóstol Pablo, que había momentos que uno sentía la gloria de Dios y sentía como dolores de parto cuando estaba sintiendo la gloria de Dios. Hermano, hermana, piensa en lo que dice la palabra de Dios. Y déjame decirte que puedes ser un hombre joven, un hombre fuerte, pero tu juventud y tu fuerza no es nada ante el poder de Dios. Así como a veces decimos, yo tengo muchos años, ya soy muy viejo, y de pronto nos comparamos con Dios, que es de la eternidad a la eternidad, y que somos nosotros con unos cuantos 100 años. Por eso delante del Señor, el más viejo de los humanos es un niño en pañales. Y por eso yo te digo, hermano, hermana, que pienses en esto. No te lo digo yo, no lo dice una tradición, no es algo que hemos inventado, es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo dice, hermanos, hijos de Dios, cristianos, creyentes, tienen la libertad de entrar en el lugar santísimo. El Espíritu Santo dice en esta noche, no Rafael Rodríguez, el Espíritu Santo dice en esta noche que tu hermano, tu hermana, tienes la libertad, tienes abierto el camino, y puede haber alguien que en este momento pueda ver con los ojos de la fe y hasta pueda tener una visión donde pueda ver la entrada a la gloria de Dios. Y no es sugestión, es que se hace una realidad lo que dice la palabra de Dios, porque no es otra cosa lo que está diciendo la palabra de Dios. Y déjeme decirle, debemos de empezar a creer la palabra de Dios, y debemos de empezar a vivir la palabra de Dios, y debemos de dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Ahí la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo te dice, hermano, hermana. Al decir hermano, hermana, quiere decir que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios, lo mismo que muchos otros hermanos y hermanas que están aquí. Hermanos, hermanas, teniendo libertad, fíjate bien, teniendo libertad, habiéndose abierto el camino a la gloria de Dios. Tienes libertad, tienes acceso, tienes comunicación. Piensa de pronto que estamos fuera de la gloria de Dios, pero que tenemos también la libertad de parte de Dios, la capacidad en lo espiritual de internarnos en la gloria de Dios. Y de pronto puede haber alguien que sienta esa libertad. Puede haber alguien que de pronto experimente algo glorioso, que de pronto se sienta como que no pasa nada, y no pasa nada porque estás de este lado. No pasa nada porque estás fuera del lugar santísimo. No pasa nada porque estás fuera de la gloria de Dios. Pero como la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios lo dice muy claramente, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo.
Y luego sigue diciendo, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, a través del sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú creíste en Cristo, Dios te proporcionó el sacrificio de Cristo. Cuando tú creíste en Cristo, se hizo tuyo el sacrificio de Cristo. Cuando tú creíste en Cristo, te apropiaste del sacrificio de Cristo, y con el sacrificio de Cristo en ti y con la fe en el Cristo que murió y resucitó, te vas acercando poco a poco hasta el lugar santísimo, y no hay nada que te detenga, no hay nada que te estorbe. Con el sacrificio de Cristo en ti tienes la libertad de estar dentro de la gloria de Dios. Piensa por un momento que puedes estar con los pies en esta tierra, pero puedes estar tú en espíritu dentro de la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Nadie le está inventando nada. Es una verdad, es una realidad. Es el Espíritu Santo hablándonos en esta noche. Hermanos, teniendo lugar para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Tú has creído en el sacrificio de Cristo? ¿Se te ha entregado el sacrificio de Cristo? Y con el sacrificio de Cristo en ti, nada te puede detener, nada te puede evitar que te adentres a la gloria de Dios. Esa es la realidad de los creyentes, que podemos estar en esta tierra y podemos estar en este edificio sencillito, acá en medio de esta comunidad, pero no te olvides, hermano, hermana, que estamos encerrados en este lugar. Estamos en la intimidad de este lugar, pero tenemos esa revelación de que nos hemos encerrado acá para que el Espíritu Santo nos dé la libertad, para que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, y que no estemos cada día o cada ciertos días reuniéndonos en un lugar solamente cumpliendo con un requisito religioso. Que podamos empezar unos hoy a tener esas experiencias gloriosas con el Señor, y que mañana otro más tenga la experiencia, que mañana otra hermana más tenga la experiencia, y muy pronto, hermanos, hermanas, podemos estar sintiendo la gloria de Dios todos los días. Déjame decirte, recién bautizado, yo me congregué en una iglesia en la ciudad de Orange, California. En esa iglesia uno llegaba y lo primero que hacía no era sentarse en la silla y saludar a alguien. No había tiempo para saludar a nadie. Llegábamos a esa iglesia y sentíamos la necesidad por el Espíritu Santo de pasar al altar, y apenas entrábamos dejábamos la Biblia en el asiento y nos encaminábamos al altar y caíamos de rodillas y levantábamos las manos. Había veces que todavía no nos hincábamos, ya íbamos temblando. Había veces que nos hincábamos y levantando las manos empezábamos a temblar y comenzábamos a sentir el poder de Dios. Y eso, hermanos, comenzó a tomar lugar en nuestras vidas. Y llegaba el momento que llegábamos al estacionamiento
y ya no queríamos ni cerrar el carro, queríamos ir rápido al altar porque sentíamos como un imán gigantesco que nos atraía y que nos tomaba una fuerza cuando entrábamos a la iglesia, y de pronto el servicio no podía comenzar porque el poder de Dios se había manifestado en nosotros antes que se cantaran los cantos, antes que se predicara la palabra. Eso, hermanos, hermanas, no me lo contaron, yo lo viví. Y grábate la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Alguien va a sentir la gloria de Dios en este día, pero esa es la palabra de Dios. Dice así: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire qué precioso. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermano, hermana, ahí dice que por el sacrificio de Cristo, o porque tuvimos fe en el sacrificio de Cristo, o que desde el momento que nosotros creímos que Cristo murió y resucitó, desde ese momento ya estábamos capacitados para entrar a la misma gloria. Piensa por un momento que nosotros debemos estar siempre conectados a la gloria de Dios, con los pies sobre la tierra, con una vida con responsabilidades y con problemas y con enfermedades y con sufrimientos, pero que cuando nos reunimos como en esta oportunidad, debemos creer a la palabra de Dios, debemos concentrarnos espiritualmente y debemos tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. Habemos muchos enfermos, habemos muchos con problemas, habemos muchos con necesidades espirituales o aún materiales que se pueden solucionar con experimentar un momento en la gloria de Dios. Por eso, en esta noche, alguien va a estar teniendo esa experiencia, y yo sé que estamos entrando en un terreno diferente, porque es más fácil hacer un servicio común, un servicio regular, que buscar, meditar en la palabra de Dios y descubrir lo que dice la palabra de Dios y meternos en lo espiritual. Solo piensa en esto: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Pero ¿cómo se entra? Ahí dice: por la sangre de Jesucristo. Ya has sido rociado con la sangre de Jesucristo. Ya has recibido el sacrificio de Cristo, por medio del cual fuiste justificado. Y al ser justificado eres recibido por el mismo Dios. Piensa en eso. Cuando tú crees en Cristo, ahora te amistas con Dios. Antes de creer en Cristo éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de Dios. Pero en el momento que Él nos ofrece ese regalo maravilloso, en el momento que Él nos ofrece el sacrificio de Cristo, y que nosotros recibimos por la fe el sacrificio de Cristo, desde ese momento somos recibidos por Dios. Acuérdate de esto. Por eso dice ahí en Hebreos capítulo 10 versículo 19: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tú que ya tienes la sangre de Jesucristo en ti,
Tú que ya estás unido a Cristo por la fe en su muerte y resurrección, ya estás capacitado, ya puedes entrar a la gloria de Dios, ya puedes tener una experiencia celestial en tu vida. Te voy a leer algo. Tú que estás con tus ojitos cerrados, vas a ver algo muy hermoso. Mira lo que te voy a leer. Tú que estás con tus ojitos cerrados. Hay muchos hermanos que están seguros que la Biblia dice que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Todos nosotros los que hemos creído en Cristo sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz. Pero hay muchos hermanos que no han oído esto que les voy a leer. En Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Grábate esto. Dice así, Mateo, que es el que da testimonio, dice, Jesús, se está refiriendo al Señor Jesús cuando estaba en agonía en la cruz. Dice Mateo, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí me detengo. Mateo el apóstol está testificando porque él estaba pendiente cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Y Mateo dice, cuando Cristo exclamó las últimas palabras, cuando Cristo murió, mira lo que pasó. Como te digo, tú que me estás escuchando y que estás con tus ojitos cerrados, has escuchado que Cristo murió. También has escuchado que Cristo resucitó. Pero nunca habías meditado como hoy que tienes los ojitos cerrados. Porque dice así, hablando del momento que Cristo Jesús murió. Dice Mateo, Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Quiere decir, murió. Y en el verso 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Piensa en esto. Dice el apóstol Mateo, yo estaba pendiente. Y cuando el Señor murió, nos dimos cuenta que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el velo, la cortina que estaba ahí, se rasgó, pero de arriba a abajo, como si fuera Dios el que lo cortaba de arriba hacia abajo, como si fuera que de parte de Dios estaba abriendo el camino, como que Dios estaba de acuerdo, como que Dios lo estaba haciendo para que todo aquel que creyera en Cristo pudiera tener acceso a la misma gloria de Dios. Dice una vez más Mateo capítulo 27 versículo 50, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Como te digo, todos nosotros sabemos que Cristo murió, pero mira lo que sucedió cuando Él murió. Dice Mateo, he aquí, como diciendo, si ustedes se hubieran visto, he aquí, dice Mateo, si ustedes hubieran visto lo que sucedió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Pero también sucedió algo más, y la tierra tembló. No tembló la tierra de Israel, tembló la tierra en general, en todo el mundo, toda la tierra. El velo del templo se rasgó, se abrió en dos, se cortó en dos.
de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mira todo lo que sucedió. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Una cosa es leerlo y otra cosa es mirarlo. Mateo está dando testimonio y dice: quiero contarles lo que pasó. Y piensa en esto, hermano, hermana. Tú has creído en Cristo, que murió y que resucitó. Y déjame decirte, un día te voy a predicar de lo que es el poder del sacrificio, y te voy a predicar de lo que es el poder de la resurrección. Esto es algo glorioso. Y acuérdate de lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y allá en Mateo capítulo 27 dice Mateo: he aquí, el Señor exclamó otra vez y entregó el Espíritu. Murió. En el instante que murió, dice Mateo, las rocas se hicieron pedazos. Fíjate bien, las rocas se partieron. Toda la tierra tembló. Y se abrieron los sepulcros, las tumbas se abrieron. Imagínate ese momento. Se abrieron las tumbas y se quedaron abiertas, porque dice: y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Solo se levantaron. Y dice: saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, y vinieron a la ciudad y se aparecieron a muchos. Piensa por un momento lo que es el poder del sacrificio. Que la tierra tembló, muriendo Cristo y temblando la tierra. Y estamos meditando en el sacrificio de Cristo, que abre camino hacia el lugar santísimo. El poder del sacrificio, el poder de la resurrección, lo que tú y yo tenemos. Tú y yo experimentamos el poder de Dios, todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios. Tenemos el poder del sacrificio, tenemos el poder de la resurrección en nosotros, y estamos en la misma gloria de Dios. Hermanos, hermanas, no nos veamos nada más presentes en este edificio, porque podemos estar aquí siempre presentes en este edificio y nunca estar en el lugar santísimo. Y dice la Biblia que tenemos la entrada libre, tenemos libertad. Si no entramos es porque no querramos. Si no entramos es porque no tenemos la revelación. Si no entramos es porque no creemos. Pero la palabra de Dios lo dice. Piensa en esto, que cuando Cristo murió, las rocas se partieron. Imagínate el poder que se manifestó. Ese poder se manifiesta en ti. Piensa en el momento que Cristo murió. Las rocas se partieron, la tierra tembló, y las tumbas de muchos hombres y mujeres que habían servido a Dios se abrieron, y los cuerpos quedaron a la vista de todos. Y no se levantaron sino hasta después de la resurrección del Señor. Imagínate aquel espectáculo
con las tumbas abiertas, con los cuerpos levantados, pero no salieron de las tumbas hasta después que resucitó el Señor, porque Él es la primicia. Y después salieron ellos para testificar, y la Biblia dice que andaban apareciéndose en las casas. Aquello pudo haber sido terrible, tenebroso para los que no sabían, pero glorioso para todos aquellos que eran el pueblo de Dios. Mira las cosas que suceden cuando el poder de Dios se mueve. Mira las cosas que suceden cuando creemos a la palabra de Dios. Hay quienes están sintiendo la gloria de Dios ya, sentaditos, sentaditas en sus sillas, pero están teniendo la experiencia que han cruzado el umbral, que han cruzado la cortina, que ya están dentro de la gloria de Dios. El poder de Dios se siente. Déjame decirte, hermano, hermana, estás dejándote inundar con el poder de Dios. Estás dejándote llenar de la gloria de Dios. Qué glorioso es cuando no nosotros, sino el Espíritu mismo nos transporta. Oh bendito Dios, se puede sentir la gloria de Dios. Eso es lo que buscamos. Hoy una hermana, mañana otro hermano, pasado mañana un joven, al siguiente día un niño, y muy pronto la gloria de Dios estará tomando lugar en este pueblo, y cosas grandes van a estar sucediendo. Acuérdate, hermana, estamos hablando del sacrificio de Cristo. Estamos hablando del poder del sacrificio. Estamos hablando del poder de la resurrección. Y el poder del sacrificio y el poder de la resurrección nos abren el camino para entrar en el lugar santísimo. Llénate de la gloria de Dios. Olvídate de los problemas. Olvídate de los trabajos. Olvídate de cualquier cosa. Deja que el poder de Dios te llene. Las rocas se partieron, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron y los muertos se levantaron y se andaban apareciendo entre la gente, porque Dios estaba dando testimonio de su poder. Crea la palabra de Dios, y déjame decirte, aquella persona que crea con sinceridad, cosas gloriosas va a experimentar, y no nos vamos a asombrar que hoy más tarde o que mañana alguien testifique y diga: estuve en un lugar muy luminoso, estuve en un lugar resplandeciente, vi una luz enceguecedora, vi una luz. Es lo que estamos descubriendo en la palabra de Dios. Grábate esto que dice la palabra de Dios. Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos autoriza para entrar al lugar santísimo. El sacerdote aquel del Antiguo Testamento tomaba la sangre del corderito y se encaminaba, y con la sangre del corderito entraba al lugar santísimo. Ahora tú ya tienes la sangre del cordero. Puedes adentrarte, puedes introducirte, puedes meterte a la misma gloria de Dios. Cuando cada día nos acostumbremos a adentrarnos a la misma gloria de Dios, esa es nuestra misión.
esa va a ser nuestra visión de adentrarnos a cada día en la gloria de Dios. Y te vas a dar cuenta que puedes pasar 23 horas con 50 minutos en los problemas del mundo, pero con 10 minutos en la gloria de Dios, las cosas cambian. Vale más un minuto en la gloria de Dios que 23 horas con 59 minutos fuera de la gloria de Dios. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Tenemos que acostumbrarnos a meternos en la presencia de Dios, a meternos en la gloria de Dios. El Dios de los cielos estará tomando nuestras vidas. El Dios de los cielos, Él mismo nos estará ministrando. Nos daremos cuenta lo que es estar en la misma gloria de Dios. Tendremos experiencias únicas, tendremos experiencias muy personales, muy propias. Nadie tendrá una experiencia igual, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, tomaba cada vida el día de Pentecostés y hacía que cada uno hablara conforme Él quería que hablaran. Qué precioso es que pudiéramos a cada día reunirnos en un lugar y buscar inmediatamente conectarnos espiritualmente con Dios y salir cada noche con una nueva experiencia, salir cada noche sintiendo la gloria de Dios. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, hermana, las cosas serán diferentes cada día. Estamos acá para buscar de la gloria de Dios. Estamos acá para buscar de las experiencias espirituales. Estamos leyendo en la palabra de Dios que podemos adentrarnos al lugar santísimo, que podemos adentrarnos a la gloria de Dios y que podemos hacerlo porque la sangre de Cristo nos abre el camino, que podamos ver y experimentar la gloria de Dios, que podamos cada noche salir de este lugar llenos de la presencia de Dios. Padre celestial, que cada hombre, que cada mujer en este lugar llegue a experimentar tu gloria, llegue a sentir tu presencia, y que aquel que todavía no tenga una experiencia muy profunda contigo, que al menos salga de este lugar sintiendo una paz, sintiendo una seguridad, sintiendo una tranquilidad en su vida. Padre, en el nombre de Cristo, hermano, hermana, sigue hablando con el Señor. Hermano, hermana, sigue hablando con el Señor. Padre celestial, aquí estamos, Señor, dispuestos a que tú tomes nuestras vidas, a que nosotros experimentemos tu poder, a que experimentemos tu gloria, a que nos llenemos de tu presencia, Señor. Si esa es tu palabra, queremos experimentarla. Si esa es tu presencia, queremos sentirla, Señor. Que podamos llenarnos de ti, que podamos llenarnos de ti, Señor. Háblale, hermano, háblale, hermana, háblale, háblale, háblale. Es importante tener un tiempo en la presencia de Dios. Es importante tener un tiempo buscando a Dios en espíritu, teniendo experiencias nuevas cada noche, teniendo experiencias reales con el poder de Dios. Hay algo hermoso en esta noche. Alguien va a testificar en esta noche y va a decir:
Nunca había tenido una experiencia tan real como esta, porque hoy pude desligarme de lo humano. Hoy pude separarme de lo humano y pude sentir la gloria de Dios. Oh Dios, te adoramos. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Te damos las gracias, Padre. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Algo está sucediendo en medio nuestro, y es que Dios nos quiere llenar, es que Dios nos quiere capacitar, es que Dios nos quiere mover de una manera especial. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Habla con Él.